Mi esposo solo escuchaba, sin decir una sola palabra, cuando ella dijo, con la voz temblorosa y los ojos húmedos: por favor, señora, si ustedes no quieren, por favor hable con su suegro, sé que él es una buena persona. Pues durante todo este tiempo que yo he trabajado aquí, ha mostrado ser un buen padre para su hijo, y en ese momento el murmullo del viento colándose por la ventana hizo que la cortina se moviera apenas, como si alguien más estuviera escuchando en secreto. Yo me acerqué despacio, sintiendo el frío del suelo atravesarme los pies, y vi el rostro del bebé, bien dormidito, respirando con esa paz que duele mirar, con la seguridad de que su madre velaría por él. Y un leve olor a talco infantil me golpeó de pronto, trayendo consigo una sensación extraña. Suspiré, no sé si por tristeza o por miedo, antes de decirle: pero mujer, ¿no crees tú que él estará mejor contigo? Tú eres su madre, y no habrá nadie más que lo quiera como tú, y mis palabras salieron temblorosas, pesadas, mientras el bebé soltaba un pequeño suspiro, como si presintiera algo. Ella me miró entonces, con los ojos brillantes, apretando la sábana entre sus dedos, y dijo en voz baja, casi como una confesión que llevaba tiempo guardando: lo sé, señora, pero míreme, ¿qué oportunidad tendría conmigo? Tengo toda la vida trabajando en casa, y nunca podré salir de eso. El sonido lejano de un perro ladrando rompió la calma por un segundo, como una advertencia que nadie quiso entender. Mi esposo entonces intervino, y su voz sonó seca, inesperada, haciendo eco en las paredes: y el padre que dice: yo creo que él también tiene responsabilidad y debe asumirla. Ella movió la cabeza en señal de negación, con una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos, y respondió: ay, señor, de ese hombre ni acordarme quiero, porque cuando se enteró de que yo estaba esperando, desapareció como el humo. Ni su sombra vi después, y lo llamo y no me responde, hasta de trabajo cambió. Porque ya lo fui a buscar y me dijeron que había renunciado. Hizo una pausa, y el silencio se llenó con el zumbido lejano de la calle, pero yo tuve la culpa, por hacerle caso, por dejarme llevar por sus palabras, por creer en cada promesa que me hizo, y míreme ahora, solita y sin quien me pueda ayudar. Y no quiero ofenderlos a ustedes, pero como sé que no pueden tener bebés, pensé que quizá ustedes querían adoptarlo. Yo en ese momento bajé la mirada de inmediato, como si alguien hubiera encendido una luz demasiado fuerte dentro de mí, y no quise ver a mi esposo, porque sabía que él no le gustaba hablar de eso. Porque no era yo, sino que era él quien cargaba con esa dificultad. Tragué saliva, sintiendo el sabor amargo del café frío, que aún reposaba en la mesa. Y entonces dije, procurando que mi voz no temblara: por ahora ve y descansa el tiempo que te dijo mi suegro, quizá en estos días tú reflexiones, y dejas de pensar en dar al niño en adopción. La joven agachó la cabeza, en silencio, y con un gesto lento, casi doloroso, le tapó el rostro al bebé con la sábana, como si lo estuviera escondiendo del mundo, o tal vez de nosotros, y antes de salir, el leve chirrido de la puerta sonó como un cierre definitivo, dejándonos envueltos en un silencio espeso, cargado de algo que ya no tenía nombre. Mi esposo me miró fijamente y estaba a punto de decir algo, cuando escuchamos que mi suegro habló desde el pasillo. Me pareció haber escuchado la voz de, y dijo el nombre de la joven. Sí, papá, estuvo hace ratos aquí, pero ya se fue, solo vino a saludar, respondió mi esposo con una calma que no terminaba de convencerme. Mi suegro dijo: a esta muchacha, al fin de cuentas es parte de la familia, toda su vida ha estado aquí. La vi nacer y crecer junto a su madre, y mira ahora ya se convirtió también en madre, y el aroma a café recién colado comenzó a llenar el espacio, mezclándose con un silencio que se volvía cada vez más incómodo, como si esas palabras trajeran consigo algo más profundo, algo que no se estaba diciendo. Yo entonces dije: pues suegro, de eso queríamos hablar con usted, pero mi esposo me hizo una señal con la mano, rápida y firme, de que no dijera nada, y ese gesto me atravesó como una advertencia silenciosa, como si supiera que había algo que no debía salir a la luz todavía. Mi suegro me volteó a ver y dijo: así, ¿y qué será, hija? Y el leve golpeteo de una cuchara contra la taza hizo que el momento se alargara más de lo necesario, obligándome a reaccionar, a esconder lo que realmente quería decir. Entonces cambié la conversación, y dije: bueno, que tenía entendido de que antes usted le había dado una de las habitaciones del otro lado del patio, y pensé que tal vez sería bueno que ella estuviera cerca. Ya ve que ha de ser difícil estar sola, no sé,
para ayudarla, mientras sentía la mirada de mi esposo clavada en mí, como si cada palabra que decía pudiera desatar algo que él no estaba dispuesto a enfrentar. Mi suegro dijo, sí es cierto, ella se fue tal vez hace unos 8 años, porque vivía allí junto a su madre, pero luego dijo que quería independizarse completamente, y que quería rentar un lugar para ella. Y por más que yo le dije que ahorrar ese dinerito, no quiso. Dijo que quería tener un lugar en que pudiera entrar y salir a la hora que quería. Porque se sentía de alguna manera atada en ese lugar, y pues yo no quise ser obstáculo para ella. Solo le aconsejé que se cuidara mucho, pero ya ves, no fue capaz de eso. Luego mi esposo dijo, papá, ¿y tú por qué no la ayudaste cuando era niña, a que estudiara algo? Y esa pregunta cayó pesada, como si arrastrara años de historia no resuelta. Mi suegro dijo, lo intenté, hijo, pero su madre era un poco testaruda y no quiso. Además, cuando ella ya era un poco grandecita, tampoco quiso, y tú sabes que a la fuerza no se puede nada, y al decirlo, desvió la mirada por un instante, como si evitara encontrarse con algo que lo incomodaba. Luego me miró a mí y me dijo, ¿por qué no le dices tú que se venga, a ver qué te dice, y como tú dices, para que podamos ayudarla? Aunque yo he querido hablar con ella, para ver si el padre del niño se hace responsable. Quizá porque ven que nadie vela por ella, es que no le toman importancia. Pero en todo caso, tendrá que ser ella quien decida eso, porque ya ves que no se puede hacer nada en contra de la voluntad. Entonces escuchamos la voz de mi suegra, llamando a su marido, y él salió de la cocina. Mi esposo me dijo, cariño, ¿qué piensas tú de adoptar? ¿Crees que sería bueno? Y su voz sonó más suave de lo normal. Yo sonreí y sentí como una alegría me llenaba el pecho, como si algo que había guardado en secreto por tanto tiempo, por fin encontrara salida, y le dije, creo que sería algo maravilloso, porque es algo que yo he querido. Pero no me he atrevido a decirte nada, pero si tú lo estás pensando, déjame decirte que sería una de las mejores decisiones de nuestras vidas. Porque podríamos nosotros cuidar y velar de ese bebecito. Además, creo que nuestras vidas serán distintas, y no lo digo porque no estoy bien o porque me hace falta algo, no, lo digo porque creo que es algo bello. Y mientras hablaba, el aroma del café aún caliente parecía abrazar ese momento como si quisiera hacerlo eterno. Entonces él me dijo, bajando un poco la mirada, pero, ¿qué crees que pensarán tus padres? Tú sabes bien que tú sí puedes ser madre, y que yo soy quien no, y esa verdad, dicha así, sin rodeos, cayó entre nosotros como un susurro pesado. Como algo que siempre había estado presente pero que pocas veces se atrevía a salir. Cariño, le dije acercándome un poco, sintiendo el leve frío del aire que entraba por la ventana, yo me casé contigo, y aunque tú sabes que respeto a mis padres, y los amo con todo el corazón, ahora mi familia eres tú. Y si tú dices que sí, yo estoy más que de acuerdo, y por un instante sus ojos se encontraron con los míos, como si buscara en ellos una certeza que aún no tenía. Mi esposo suspiró, largo y profundo, se levantó de la silla que crujió bajo su peso y dijo, bueno, déjame le echo cabeza a esto y luego hablamos, por ahora me voy, que tengo un caso en el juzgado. Y tomó su saco con un movimiento rápido, como si necesitara salir de allí antes de que algo más se dijera, y el sonido de la puerta al cerrarse dejó detrás un silencio que no era vacío, sino lleno de pensamientos no resueltos. Apenas unos segundos después, mi suegra entró a la cocina, arrastrando ligeramente sus sandalias sobre el piso, y al verme sonrió con curiosidad. Oye, ¿y tú qué tienes que estás tan feliz? Y yo, sin poder contenerme, con el corazón todavía latiendo con fuerza, le dije, suegra, es que su hijo me acaba de decir que piensa en adoptar. Y sin pensarlo, como si las palabras se me escaparan solas, añadí, y es que la joven del servicio quiere dar al niño en adopción, y en ese instante el ambiente cambió. Vi cómo ella tragaba saliva y levantaba las cejas, sorprendida, sosteniendo la taza a medio camino de sus labios, y el leve tintinear de la porcelana contra el plato sonó más fuerte de lo normal. Al verla así, le dije, ¿o usted no está de acuerdo, suegra?, tratando de leer en su rostro algo más que simple sorpresa. Claro que sí, hija, claro que sí, sería algo maravilloso tener en casa a un pequeñito corriendo y brincando en el patio, respondió con una sonrisa que parecía correcta, pero que no terminaba de convencerme. Como si detrás de esas palabras hubiera algo que prefería no decir, algo que se deslizaba en su mirada por apenas un segundo. Luego tomó un sorbo de su café,
con un movimiento más lento de lo habitual, y se levantó diciendo, «Voy a hacer algo», y salió de la cocina con pasos apresurados, dejando tras de sí el aroma amargo del café. Y una sensación extraña, como si hubiera recordado algo de golpe. Yo me quedé allí, inmóvil por un momento, escuchando el leve zumbido del silencio, y pensé, ¿qué fue lo que dije? Creo que la emoción me ganó y no supe guardar el secreto de la muchacha. Ahora se va a molestar mi esposo conmigo, y esa idea comenzó a pesarme más de lo que esperaba, porque no era solo un secreto, era algo más, algo que parecía conectar demasiadas cosas al mismo tiempo. Pero bueno, lo dicho está, me dije en voz baja, casi como intentando convencerme, y me senté a tomar mi café, sintiendo su sabor ya tibio, mientras una inquietud comenzaba a crecer lentamente dentro de mí. Una de esas que no aparecen por casualidad, sino porque algo, en algún lugar, no está encajando como debería. Escuché cuando mi suegro cerró la puerta de su despacho, el golpe seco retumbó en el pasillo como un aviso, y yo me levanté con la intención de ir a llamar a mi madre, y contarle lo que estábamos pensando con mi esposo. Pero cuando pasé frente a la puerta, algo me detuvo, una sensación extraña, y entonces escuché la voz de mi suegra, baja pero firme, «Oye, ¿y no será que llegó el momento de que tú hables con la verdad? Yo creo que mi hijo tiene derecho a saberlo, y también los demás». El silencio que siguió fue tan pesado que me hizo contener la respiración, hasta que la voz de mi suegro respondió, más dura, casi cortante, «No es necesario tener que hablar nada. ¿Para qué quieres venir a agitar el agua cuando todo está en calma?» Y esas palabras se me quedaron clavadas como una advertencia, como si detrás de esa calma hubiera algo peligroso, que no debía salir a la superficie. Pero en ese momento, el timbre de la puerta sonó de pronto, fuerte, inesperado, y yo me aparté lo más rápido que pude, sintiendo el corazón golpearme el pecho, y para que nadie me viera escuchando detrás de la puerta. Al llegar la noche, el ambiente en la casa se volvió más denso, y mi suegro llamó a mi esposo y a mí a la sala. La luz amarillenta de la lámpara apenas iluminaba sus rostros, y mi suegra se sentó junto a él, con las manos entrelazadas. Entonces mi suegro dijo, «Escuché que la joven quiere dar al bebé en adopción», y su voz sonó distinta. Mi esposo respondió, «Sí, papá, pero yo pienso ayudarla a encontrar al padre y hacer que pague manutención, para que ella pueda tener a su bebé con ella, y que tengan lo necesario, porque la veo sola, y sin en quien confiar. Ya ve que no le conocemos familia por aquí», y mientras hablaba, yo no podía dejar de recordar lo que había escuchado detrás de aquella puerta. Mi suegro asintió lentamente y dijo, «Sí, hijo, la madre de ella venía de un pueblo, pero nunca habló de eso, y nosotros no nos enteramos de si tenía familia, y por eso ella está completamente sola. Y si tiene tíos no los conoce, porque su madre nunca quiso hablar de eso. Y por eso yo quería hablarte de eso, es que tengo algo importante que comunicarles, tu madre me pide que te lo diga, que es lo correcto, y aunque aún no estoy seguro, te lo voy a decir». Y en ese instante sentí que el aire se detenía. «Ella es tu hermana», dijo finalmente, bajando la cabeza, y el silencio que siguió fue tan profundo que dolía. Mi esposo se levantó de golpe, con el rostro desencajado, los ojos abiertos como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿De qué estás hablando tú? Me estás diciendo que tú», pero mi suegra intervino de inmediato, con la voz quebrada, «No, hijo, no es lo que tú piensas, tu padre tiene la misma enfermedad que tú. Y tu madre llegó aquí contigo con apenas 2 años de edad, y esperando a tu hermana», y sus palabras salieron entrecortadas, como si cada una le pesara años. «Por eso pensamos, con tu madre», dijo mi suegro, «que tú pudieras ayudarla, tú tienes ahora posibilidades, y los tuyos te necesitan», añadió mi suegro, extendiéndole un folder de color amarillo que crujió ligeramente en sus manos. Dentro estaba el documento legal de adopción. Luego dijo, con una voz más baja, «Y si no te lo dije antes, fue porque tenía miedo de que tú no nos quisieras, pero creo que es tu derecho saberlo». Mi esposo se quedó inmóvil por un instante, mirando ese folder como si dentro estuviera toda su vida. Y luego se acercó a mi suegro y le dijo, con la voz firme pero cargada de emoción, «Papá, tú eres y serás mi padre por siempre, y no es por nada, pero yo sospechaba algo. Porque hay algo que me hacía sentir que ella era mi familia, y en ese momento algo en la habitación cambió». La joven, al final no tuvo la necesidad de dar a su bebé en adopción, porque mi esposo le ofreció toda la ayuda posible, y hoy vive con nosotros como lo que es,
la hermana de mi esposo, y el niño ha crecido entre risas y pasos pequeños que llenan el patio, y quien lo va a dejar a la escuela cada mañana es mi suegro, con una paciencia tan bella. La vida es tan bella, y también tan impredecible, que uno nunca sabe qué secretos guarda hasta que es demasiado tarde para seguir ocultándolos, y por eso debemos aprender a vivirla. Porque aunque existan segundas oportunidades, hay decisiones que marcan la vida para siempre, y verdades que una vez reveladas, cambian el rumbo de todo, incluso de aquello que creíamos inquebrantable. Si alguien te ama de verdad, esperará hasta llegar al altar, porque entiende que lo valioso no se apresura, se cuida y se honra. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.